Y estas son las 4 carteras que os quería enseñar hoy, aunque sinceramente tengo que reconocer que también quería presentaros una última cartera muy completa, la cual nos permite conseguir la máxima diversificación con el mínimo coste posible. Así que si os interesa el tema, decídmelo en los comentarios y así prepararé un vídeo con esta nueva super cartera y algunas más en los próximos días. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En el vídeo de hoy os traigo la segunda parte de las mejores carteras con ETFs. Lo prometido es deuda, así que como comenté en mi vídeo anterior, hoy veremos una super cartera low cost para hacer crecer nuestro capital con el paso del tiempo. Una cartera principalmente de renta variable que nos ofrece la máxima diversificación posible al mínimo coste. ¿Cómo crear la mejor cartera de inversión con ETFs? Volumen 2. Prepárate, porque empezamos. Antes de empezar a ver la supercartera de hoy, me gustaría comentar un par de cosas muy importantes. Lo primero es que el objetivo de esta cartera es el de comprar el mundo. Es decir, invertir de forma global en muchos países, pero además reduciendo el coste todo lo posible. Esta es la misma estrategia que siguen los robo-advisors, pero en este caso lo haremos por nuestra cuenta, así que aún nos saldrá más barato. Un hecho muy positivo para aumentar la rentabilidad de la cartera. ¿Y por qué esta cartera de inversión tiene el objetivo de comprar el mundo? Pues muy sencillo, porque de la misma forma que es prácticamente imposible saber cuáles serán las empresas que triunfen en unos años, cuál será la nueva Apple, Microsoft, Google, etc., tampoco puedes saber qué países, zonas geográficas o sectores tendrán un mejor comportamiento en el mercado. Y es por ese motivo que lo más sensato es invertir en todo el mundo dándole a los diferentes países un peso u otro dependiendo de la importancia que tienen sus empresas en el mercado. De esta forma, comprando el mundo podrás beneficiarte del crecimiento económico global reduciendo el riesgo de tus inversiones. Así podrás hacer crecer tu capital con el paso del tiempo. Por otro lado, comentar que para crear esta cartera de inversión utilizaremos un total de 8 ETFs o fondos cotizados, un producto financiero de bajo coste que se compra de la misma forma que las acciones, pero que funciona como un fondo de inversión, lo que nos permite invertir en cientos o incluso en miles de acciones a la vez a un precio muy bajo. Así que para comprar el mundo, pues está muy bien. Y ya por último, comentar que todos estos ETFs seleccionados están disponibles en el broker de Giro y que casi todos ellos cuentan con operativa gratuita. Este es el broker que recomiendo yo para empezar a invertir en acciones y ETFs, porque además de tener ETFs con operativa gratuita, hecho muy positivo para esta estrategia, actualmente tienen una promoción activa en la que regalan 50 euros en comisiones hasta el 1 de octubre. Así que si os queréis abrir una cuenta, os podéis aprovechar de ello con el link que tenéis en la descripción del vídeo. Y ahora sí, aclarados todos estos puntos, pasemos a la acción. Veamos cómo comprar el mundo para aprovecharnos de su crecimiento, cómo crear la cartera de inversión máxima diversificación al mínimo coste. Y si tenemos que comprar el mundo, empecemos por lo gordo. Estados Unidos, la primera potencia mundial y el país que tiene el mercado de valores más importante. Y aquí, pues, no vamos a descubrir la rueda. Para invertir en Estados Unidos, invertiremos comprando un ETF que replique el famoso índice SP500, probablemente el índice con mejor reputación de todos. El índice bursátil que reúne las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y que he recomendado una y otra vez por inversores como Warren Buffett. Así pues, el ETF seleccionado para que podáis invertir en este índice es el iShares SP500, que tenéis con operativa gratuita en DeGiro si lo compráis en el mercado Xetra. El ETF más barato de todos al tener unos costes anuales tan solo del 0,07%. De esta forma, si invertimos en este ETF de iShares, estaremos invirtiendo en las 500 empresas líderes de los Estados Unidos, entre las cuales podemos encontrar nombres como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que es Google, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Johnson & Johnson y compañía. Seguir esta estrategia de inversión e invertir en el SP500 con este ETF ha tenido muy buenos resultados en el pasado, ya que sus rentabilidades así lo indican. Si miramos la rentabilidad a un año, esta ha sido del 30,80%, y si luego ya miramos a más largo plazo, a 5 o 10 años, a 5 años tenemos un 17,62% anualizado, y a 10 años una rentabilidad del 15,88% anualizada.
Además, mencionar que este ETF no reparte dividendos, pero si preferís un ETF del SP500 que reparta dividendos, podéis invertir en el Vanguard SP500, que también tiene unos costes del 0,07% y está dentro de la operativa gratuita de DeGiro, pero en este caso, como he mencionado, sí que reparte dividendos. Y ahora que ya tenemos Estados Unidos, vayamos a por el siguiente territorio. Ahora nos toca añadir a nuestra cartera de inversión el viejo continente, Europa. Así pues, el segundo ETF para crear nuestra supercartera de inversión será el iShares MSCI Europa, un ETF que tiene un peso en cartera del 13%, unos costes anuales tan solo de 0,12% y 433 posiciones de forma directa. Y si miramos el top 10 posiciones de este ETF, podemos encontrar empresas como la compañía de semiconductores ASML Holding, también de consumo defensivo como Nestlé, Roche Holding de Healthcare, acompañado de Novartis, AstraZeneca o Novo Nordisk, y también otras empresas muy conocidas como LVMH, SAP, Unilever o Siemens. Y como se puede apreciar, la rentabilidad de este ETF a unos años vista ha superado el 9%. Perfecto, con estos dos ETFs de Estados Unidos y Europa ya tendríamos más de la mitad de la cartera. No obstante, hay que seguir comprando partes del mundo a un coste bajo, así que vayamos a conquistar los siguientes territorios. Pero antes te pido que me dejes un buen like al vídeo si te está gustando el contenido y que te suscribas al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. El siguiente ETF que incluimos en cartera es el iShares Core MSCI Japan IMI, un ETF que tendrá en cartera un peso reducido con tan solo el 4% del total, que tiene unos costes anuales del 0,15% y que cuenta con 1.200 posiciones. A diferencia de los dos fondos anteriores, este ETF, además de las empresas de gran tamaño, también incluye empresas de mediano y pequeño market cap hasta cubrir el 99% del mercado japonés. Así, en el listado de las top 10 empresas más importantes del ETF podemos encontrar nombres tan conocidos como Toyota, Sony, SoftBank o Mitsubishi, entre otras. Y las rentabilidades que ha ofrecido este ETF del mercado japonés, pues si miramos a 5 años vista, estas serían cercanas al 9%. Aunque si ampliamos el horizonte temporal un poco más, pues estas bajarían algo. Después, para seguir invirtiendo en todo el mundo, seguiríamos con los países desarrollados de la zona del Pacífico menos Japón, que ya lo tenemos en cartera. Así que el siguiente ETF a incorporar sería el ETF iShares Core MSCI Pacific ex Japan. Este ETF sería el que menos peso tiene en cartera con un 3%. Actualmente tiene unos costes anuales de 0,20% y cuenta con 127 posiciones en cartera. Empresas de gran market cap, mediano y pequeño que cubren aproximadamente el 85% de los mercados de Australia, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda. Aquí tenéis el top 10 posiciones del ETF por si queréis echarle un vistazo. Y si observamos las rentabilidades que ha ofrecido este ETF cotizado, podemos observar como a 5 años esta ha sido cercana al 9% y a 10 años ya bajaría por debajo del 6%. El quinto ETF que formará esta supercartera de inversión tendrá más importancia en nuestra cartera, y es que tenemos que darle algo más de peso a los mercados de países emergentes con China al frente. Así que el quinto ETF a incorporar a nuestra cartera sería el ETF iShares Core MSCI Emerging Markets IMI, un ETF al cual le otorgamos un 11% de peso. Este ETF tiene unos costes anuales del 0,18% y actualmente cuenta con 3.008 posiciones en cartera. Empresas líderes en el mercado chino como son Tencent, Alibaba, Meituan, China Construction Bank o JD. Pero también encontramos compañías punteras de otros países como pueden ser Taiwan Semiconductors, que sería la empresa de semiconductores más grande del mundo, Tencent Holdings o Reliance Industries. Así pues, tenemos un ETF el cual nos ha ofrecido rentabilidades a 3 y 5 años cercanas al 10%, y en el cual muchos inversores confían sobre todo por el potencial que le ven al futuro a países como China o la India. Ya en el puesto número 6 tendríamos otro ETF bastante conocido y que lo incluyen muchas carteras de inversión. En este caso nos referimos al ETF de iShares que replica el índice MSCI World Small Caps. Y es que con los dos fondos que hemos incluido antes que replican al SP500 y al MSCI Europa, no estamos incorporando empresas pequeñas y medianas a nuestra cartera. Así que con este ETF hacemos precisamente esto, añadir empresas pequeñas y medianas de países desarrollados para tener aún más diversificadas nuestras inversiones. Así, a este ETF le asignamos un peso nada despreciable del 10% en cartera, y como veis, actualmente tiene unos costes anuales de 0,35% y cuenta con 3.432 posiciones. Un ETF en el cual predominan las acciones de Estados Unidos, seguidas por países como Japón, Reino Unido o Canadá.
Eso sí, en este caso, las empresas que tenemos en cartera no son tan conocidas, puesto que son más pequeñas. Y como podemos observar, el peso o importancia de cada una de estas empresas en el índice está muy repartido, hecho que nos indica que es un ETF muy diversificado. Por último, respecto a las rentabilidades, esta ha sido increíblemente alta en el último año. Y si ya miramos a más largo plazo, por ejemplo, los últimos 3 años o desde el lanzamiento del fondo, vemos como la rentabilidad anualizada ha estado en torno al 11-12%. Y ahora tan solo nos quedarían 2 ETFs para añadir a nuestra cartera de inversión. Realmente podríamos dejar la cartera con estos 6 fondos comentados y tendríamos una cartera de inversión de renta variable global y muy equilibrada. Pero como esta es la cartera máxima diversificación, mínimo coste, añadiremos 2 fondos extra para diversificar un poco más nuestras inversiones en cuanto a clases activas. Como ya comenté en mi vídeo anterior, los REITs son empresas del sector inmobiliario que cotizan en bolsa y que, por sus características especiales, tienen un peso bastante bajo en los índices comparado con la importancia que tienen los inmuebles en la economía. Es por ese motivo que podemos añadir a la cartera un fondo extra para esta clase de activo. Por ejemplo, el ETF VanEck Vectors Global Real Estate, que es un ETF que incorpora las 100 principales posiciones de empresas del sector inmobiliario a nivel global y que tan solo tiene unos costes anuales del 0,25%. Compañías que son en su mayoría de Estados Unidos, aunque también tenemos empresas importantes de otros países como Japón, Alemania, Australia o el Reino Unido. El top 10 posiciones pesa actualmente un 34% sobre el total del fondo, y entre estas compañías podemos encontrar nombres como Prologis, Digital Realty Trust, Public Storage o Simon Property Group, entre otras. Además, en este caso, el ETF es de reparto y reparte dividendos de forma trimestral. Y ya por último, para añadir algo más de diversificación a nuestra cartera, añadiremos una de las formas de dinero más antiguas de la humanidad, un metal precioso que sigue siendo muy importante a día de hoy. ¿Lo habéis adivinado? Seguro que sí. El oro, un activo muy famoso en carteras como la cartera permanente de Harry Brown o la cartera All Seasons Portfolio de Ray Dalio, y que ha servido como valor refugio ante situaciones de crisis. El oro suele comportarse muy bien en periodos donde hay inflación y caen los tipos de interés reales, que son los tipos de interés menos la inflación, así que podría servir para compensar posibles caídas de las acciones que tenemos en cartera. Así pues, para cumplir esta función hemos incluido este último ETF con un 7% de peso en cartera, el Invesco Physical Gold A, que tiene unos costes anuales del 0,15%. Y bueno, así es como quedaría esta super cartera para hacer crecer nuestro dinero con ETFs. Una cartera global muy diversificada y que tiene el objetivo de reducir al máximo las comisiones. Como veis, el coste total de la cartera es tan solo del 0,14%, que sería un coste más bajo que el de las carteras globales que vimos en el anterior vídeo. Y por supuesto, es bastante más barato que invertir mediante un robo-advisor. Eso sí, como punto negativo, hay que decir que a la hora de gestionar la cartera por nosotros mismos se nos complica más la cosa, ya que tendremos más fondos a los cuales tenemos que ajustar los pesos y de los cuales debemos hacer seguimiento. Y además, si no tenemos los ETFs con operativa gratuita, tenemos que controlar las operaciones que hacemos para no pagar demasiadas comisiones. Es por eso que, en mi caso, os tengo que confesar que soy más partidario de carteras más simples, como por ejemplo las que vimos en el vídeo anterior. Eso siempre y cuando nos lo montemos por nuestra cuenta, claro. Sin embargo, como habéis visto, yo quería traeros diferentes carteras de ETFs para que podáis elegir la que mejor se ajuste a vosotros. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta cartera que hemos traído hoy para hacer crecer nuestro capital con el paso del tiempo? ¿Añadirías algún ETF o eliminarías algo? Comparte tu opinión en los comentarios. Por último, recuerda que si quieres formar tu cartera de acciones o ETF, recomiendo que lo hagas con el broker de Giro, ya que tiene muchos ETFs de operativa gratuita. Y también, como ya he mencionado, ten en mente que si te abres una cuenta antes del 1 de octubre con el link de la descripción, tendrás 50 euros gratis en transacciones. Y nada más, por último, tan solo pediros que le deis un buen like al vídeo y os suscribáis al canal activando la campanita si os ha gustado el contenido. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!